Bienvenidos al encuentro Otra Mirada, especial Alemania, un proyecto de librerías Cálamo en cooperación con la Feria del Libro de Frankfurt. Esta es una de las actividades que se realizan de camino a Frankfurt 2022, cuando España será el invitado de honor. Quiero agradecerles el apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que nos ayudan a financiar el evento. Bueno, buenas tardes, buenos días. Ayer nuestra segunda mesa la titulábamos No fue pasajera, la riqueza de la edición independiente, y la de hoy la hemos titulado Ni lo será. Y es una segunda parte de alguna manera de una muestra de lo que es la riqueza de la edición independiente, en este caso con proyectos muy singulares, muy especializados. Para participar en esta mesa contamos con Juan Casamayor, de Editorial Páginas de Espuma, Carlos Rodríguez, de Ediciones La Uña Rota, y Corina Santa Cruz, de la Buchgilde Gutenberg de Frankfurt. Espero que iluminéis y que nos hayáis pasado una tarde estupenda viendo los muchos y buenos libros españoles y alemanes que tenemos que leer. Así que yo adelante digo también que esta mesa va a ser moderada por Marifé Boix, su directora de la Feria de Frankfurt. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en una mesa titulada La riqueza de la edición independiente, otros proyectos, y es la segunda parte de una mesa que ya empezó en la tarde de ayer, y tenemos aquí a representantes de 3 proyectos editoriales que sí se pueden denominar otros proyectos o proyectos especiales. Quiero saludar a Corina Santa Cruz, que estudió filología románica, especializándose en estudios latinoamericanos en Frankfurt, Quito y Bogotá. Después de trabajar como editora en la editorial Suhrkamp y en la editorial Fischer, actualmente forma parte del equipo editorial de Büchergilde Gutenberg y además es autora de varias antologías y modera regularmente eventos literarios. Vive en Frankfurt. Saludo también a Carlos Rodríguez, que es editor y dramaturgo. También coordina ciclos y festivales de teatro y literatura. Funda Ediciones La Uña Rota en 1996, que codirige desde entonces. La editorial está ubicada en la ciudad de Segovia. Su catálogo combina textos contemporáneos nunca antes publicados, tanto de teatro, poesía, ensayo o narrativa, de autores clásicos como Samuel Beckett, Georges Perec, Thomas Bernhard o Robert Balza, Anatole Broyard, Graham Greene o Vladimir Nabokov, entre otros, con obras de autores contemporáneos, entre los que destacan Angélica Lidl, Juan Mayorga, Rodrigo García, Ángela Segovia, etc. Y bienvenido también Juan Casamayor, que funda en 1999 junto a Encarnación Molina la editorial Página de Espuma, un sello independiente que se ha convertido en la editorial de referencia en el género del cuento en castellano. Desde 2008 la editorial mantiene sedes en México y Argentina, y en 2017 fue premiada con el premio al mérito editorial que otorga la FIL de Guadalajara. El año 2019 recibió además el premio Mejor Labor Editorial Cultural que concede el Ministerio de Cultura de España. Bienvenidos los 3, y bueno, estamos aquí con estos 3 representantes, como decía antes, de proyectos especiales.
El más joven, como comentábamos antes de conectarnos, ya ha celebrado más de 20 años, que es Páginas de Espuma. La Uña Rota va a cumplir 25 el año que viene y la Büchergilde se encamina ya a un centenario de existencia. Voy a comenzar con Corina y con la Büchergilde, que es un proyecto realmente muy especial, que fue creado por el gremio educativo de los impresores alemanes. He intentado traducir lo que he leído en alemán, basándose en el movimiento de trabajadores con el objetivo de ofrecer libros asequibles a la clase media y baja de Alemania. ¿Qué es hoy la Büchergilde Gutenberg en el contexto de las editoriales independientes alemanas y cómo ha llegado a ese momento de lo que es hoy, Corina? Sí, bueno, ya no somos parte de esos sindicalistas que acabas de mencionar, sino desde el año, creo, 1997 somos como independientes de cualquier ayuda de afuera, digamos, o cualquier asociado. Y somos desde el 2014 una cooperativa, o sea, tenemos 2.000 socios que nos ayudan a sobrevivir, a crecer hasta. Y somos un club de lectores y eso quiere decir, a nosotros no nos gusta tanto el término club, sino más bien como una comunidad de lectores. Seguiré diciendo club porque es un poco más fácil, pero sí, y es como una comunidad cerrada, pero en un sentido positivo, porque quiere decir que solo la gente afiliada a la comunidad consigue nuestros libros. O sea, tienes que ser afiliado para poder comprar los libros, o a nosotros mismos por la tienda virtual o a las librerías o en las librerías afiliadas al club. De eso tal vez hablamos también más tarde. Y bueno, sobre todo publicamos libros en licencia de otras editoriales alemanas, pero también somos una editorial que produce sus propios libros, con propios derechos, también traducciones de muchos géneros, literatura, non-fiction, novela policíaca, clásicos y muchos libros ilustrados también. Gracias, Corina. Ya vemos que es una editorial bastante distinta a las tradicionales independientes. Carlos, quizás siguiendo contigo, ¿cómo surge la editorial Uña Rota, que se especializa en el género del teatro? Pues claro, a ver, como dijiste antes, gracias de verdad por la invitación, antes de nada, ¿vale? A Elvira Cálamo, a Frankfurt, por contar con nuestro punto de vista para esta mesa. La editorial La Uña Rota nació, como bien dijiste antes, en el año 96. Bien, siglo pasado. Espero que cuando dijeras todos esos años, esto no pareciera una reunión de un geriátrico, porque ¿no? Parecía como que según se iba diciendo 100 años ya, como suena como... El caso es que por entonces, aunque parezca mentira, éramos jóvenes y teníamos 22, 23 años y estábamos en el ámbito universitario, en la universidad. Y digamos que todo empezó con el tema de los fanzines. Nuestra editorial viene del fanzine, por así decir. Y eso eso marca, yo creo. Marca de alguna forma porque un fanzine sabemos que se hace colectivamente. Hay gente que lo hace por sí solo, pero un fanzine en general es cuando una serie de personas se juntan para regalar una cosa que se ha así fotocopiada, recortada, intervenida, etcétera, ¿no? Y con textos casi siempre un poco undergrounds, por eso esta palabra, un poco, textos podríamos los sucios, ¿no? No había, digamos que ahí entra un criterio que no es el habitual en el fanzines. Y bueno, un día tenemos ya varios textos publicados en fanzines y dijimos, ¿por qué no empezamos a publicar autores que escriben estos textos? Y así empezó la editorial La Uña Rota en el 96, en una reunión en una casa. Y tenemos una trayectoria un tanto, creo que anómala, o creo que me atrevo a decir insólita, por lo como he ido observando cómo se han ido haciendo otras editoriales. No empezamos con un plan de empresa, como se suele hacer,
Un plan de empresa significa, pues, vamos a ver cuánto vamos a invertir en este proyecto, cuánto vamos a ganar a corto y a medio plazo, si esto se va a sostener o no, ¿no? Empezamos diciendo, publicamos un librito, porque eran libros pequeños, luego otro, luego otro, luego otro. Y así empezamos. Me acuerdo que pusimos 5.000 pesetas cada uno para pagar la primera edición del primer librito. Y 5.000 pesetas de las antiguas, ahora que se llaman antiguas pesetas, que ahora son 30 euros, si nos ponemos ahora a hacer cálculos. El caso es que la idea era esa, ¿no? Lo que vimos que era que a cada librito pues se financiaba el siguiente, ¿no? Y, por supuesto, no hablábamos de cobrar dinero por entonces, ni hablábamos de ganar dinero, ni nada de nada. Fue poco a poco cuando vimos que, bueno, ya según estabas empleando un tiempo a un proyecto que cada vez te chupaba más, empezamos a entrar, ya el capital entró a tener un vocabulario más firme dentro de nuestras vidas, ¿no? Era como, hay que empezar a ver cómo hacer para vivir de esto. Pero vamos, en esta larga trayectoria hemos ido muy despacio. Si algo nos puede caracterizar es que somos una editorial lenta, que ha caminado despacio, que primero ha gateado durante unos años, luego se ha puesto de pie, se ha caído, se ha levantado, ¿no? Así en ese plan. Y nada, publicamos teatro, es uno de nuestros fuertes, tenemos varias patas en la mesa, una de ellas es el teatro, pero también, como dijiste antes, publicamos poesía, ¿no? Y ensayo. Lo que se puede decir que también nos caracteriza es que no publicamos novela. Que es, digamos, el género rey ahora mismo en las librerías, ¿no? Y no publicamos novelas, sí narrativas, es decir, cartas, diarios, no sé, cuentos, relatos, pero no publicamos novela, digamos, propiamente dicha, de momento. Ya veremos si un día entramos en esa piscina. Pero de momento estamos en esa sí. Y nada, esta es un poco la idea, ¿no? Ya creo que presentaste muy bien la editorial antes, así que dejo que hable Juan. Vale, muy bien. Pues pasamos directamente a Juan. En tu página web, Juan, he leído que dices la militancia y la especialidad en torno al cuento fueron las primeras herramientas para abrir la editorial. Cuéntanos un poco sobre ese proceso o esa idea de la militancia y la visibilidad al cuento. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de asomarme a esta ventana de Zoom que se ha convertido ahora en nuestro espacio, digamos, de abrazo y de encuentro. Bueno, un primer agradecimiento a la Frankfurter Buchmesse y a la librería Cálamo por la invitación y por crear estos espacios tan necesarios. Es verdad que Páginas de Espuma comienza en esa militancia del cuento. Creo que ante todo un editor es un lector y debe editar de aquello en lo que profundiza, bucea y en lo que se apasiona. Un editor no es más que alguien que amplifica su pasión lectora. Entonces, a finales de los 90, donde literariamente se empieza a encontrar en las dos orillas, tanto la latinoamericana como la española, unos escritores que defienden su trabajo y su escritura en torno al cuento, y eso se une a nuestra lectura, vimos que a nuestro alrededor no había ninguna editorial especializada en cuento. La había en poesía, la había en teatro, pero no había una editorial que sistemáticamente publicara solamente relatos, solamente narrativa breve. Y además se observaba también a finales de los 90 que la concentración de grandes grupos que ahora vivimos, tan bipolar la situación entre Random House y Planeta, había un florecimiento de editoriales independientes. Había una primera ola a finales de los 90 con editoriales que basaban en la especialidad, en un trabajo más cuidado, el nacimiento de sus sellos. Ocurrió pues con Uña Rota, como ha dicho Carlos, pero ocurrió con Acantilado, con Minúscula, con Lengua de Trapo, con Coquinos, o sea, editoriales muy distintas entre sí, pero sí que formulaban un discurso de enriquecer la bibliodiversidad que tenía que haber en las librerías. Y el cuento, curiosamente, que parecía una absoluta locura, rápidamente nos dijeron que el cuento no vende, más de 20 años después parece que esa singularidad y ese trabajo ha sido precisamente la base del fortalecimiento y el crecimiento de Páginas de Espuma. El crecimiento, digamos, ha sido en dos direcciones. Uno, el fundamental, en la escritura secreta que tiene cualquier editor, que es su catálogo. Páginas de Espuma se ha ido construyendo en torno a un catálogo de dos orillas simbólicas y reales. Las reales son las geográficas, las simbólicas son
escritores clásicos y escritores contemporáneos. Y cuando hablo de escritores contemporáneos, de escritores de larga trayectoria y escritores que están por alumbrar. Creo que es obligación para toda editorial iluminar las voces que vienen nuevas. Y ahí hubo un hallazgo que yo no me esperaba y que fortaleció Páginas de Espuma, que fue que escritores y escritoras que publicaban sus novelas en grandes grupos decidieron apostar claramente por un proyecto independiente, por otro proyecto que podía cuidar mejor su escritura en torno al cuento. Y luego el otro fortalecimiento de Páginas de Espuma ha sido su visibilidad. No solo consistía nuestro trabajo en hacer un catálogo de coherencia, de política de autor, de política de fondo, sino también hacerlo visible. Páginas de Espuma, además de ser militante del cuento, es una militante absoluta de las librerías. Solo entendemos que los libros se pueden vender en librerías. Paco de Cálamo una vez dijo en Bogotá que una sociedad es más libre y más democrática si su red de librerías es fuerte, y pensamos justo eso, y precisamente Páginas de Espuma tiene ese compromiso, un compromiso que además ha crecido también en Latinoamérica. Y cuando digo Latinoamérica es una falsedad, con cada uno de los países que conforman la pluralidad y la complejidad de Latinoamérica. No es lo mismo llevar libros a Ecuador o a Colombia, y Corina ha estado allí, que enviarlos a Argentina, que a Nicaragua, Guatemala o República Dominicana. Todo esto ha creado estos 20 años de Páginas de Espuma. Nos decían que el cuento no vende, y una frase que he utilizado mucho, hace tiempo que no la utilizaba, pero ahora vivimos del cuento. Que sí. Corina coge exactamente el guiño, pero eso es lo que ha conseguido quizá Páginas de Espuma en estas dos décadas. Muy bien, qué interesante. Ahora me gustaría hacer una pregunta general para todos en cuanto al reto de publicar un libro en el mercado europeo frente a la potencia que tiene la literatura anglosajona. Y os pregunto esto pues también en vistas al tema de compraventa de derechos y de cómo poder colocar obviamente también un libro español en Alemania o en otros países europeos en el marco del invitado de honor en el 22. O sea, ahí me gustaría saber un poco vuestras experiencias. Quizás continúas tú, Juan, aunque acabas de ser el último, para darle un poquito más de tiempo a Carlos y luego pasar a Corina, que desde el punto de vista alemán nos podría decir qué piensa, qué deberían tener los libros españoles o cómo deberían presentarse para tener interés aquí por parte de las editoriales. Pues mira, en este campo yo creo que se pueden apuntar algunos factores que son importantes. Si antes he dicho que la especialidad del cuento en un mercado en español donde el cuento tiene una solidez y nos ha garantizado la vida estos 20 años, precisamente en relación a la venta de derechos de autor, las literaturas y los mercados extranjeros son cautivos de una mayor reserva a la hora de comprar derechos de libros de cuentos. Sí. Además, Páginas de Espuma, por la naturaleza de su catálogo, tiene autores muy importantes que están siendo traducidos en distintos países europeos. Estoy pensando en Andrés Neumann, estoy pensando en Samantha Schweblin, estoy pensando en Mónica Ojeda, estoy pensando en María Fernanda Ampuero, que están saliendo en todos los países con sus libros de cuentos, además de sus novelas. Pero hay que recordar que a Samantha Schweblin le hace conocida en Europa un libro de cuentos, Pájaros en la boca. Y 7 casas vacías, que nosotros llevamos más de 20 ediciones, es un libro que también ha sido muy difundido y muy traducido. Sin embargo, esto no es lo usual. Nuestra experiencia a partir de ahí, si tengo que ser sincero y creo que me lo pides, es que en general el mercado europeo primero le gusta publicar alguna novela, que vendamos derechos de una novela y a partir de ahí sí que puede entrar para una editorial especializada como Páginas de Espuma, pueden entrar los cuentos. Curiosamente, luego hay buenas experiencias con los libros de cuentos. Tengo el caso de Andrés Neumann, que sus cuentos en Estados Unidos han sido premiados
o que ha sido reeditado varias veces en Italia. Luego hay esta segunda lectura que sorprende a veces a la propia estructura editorial de países donde el cuento se publica menos. Nosotros, todo el trabajo que hacemos con los autores de nuestro propio catálogo es a partir de una contratación de agencias literarias que representan nuestro catálogo ante editores terceros en otras lenguas. Es un poco el mecanismo, por si hay editoriales pequeñas que nos están escuchando, que pueden presuponer que es complejo, hay vías como son la de acudir a las ferias para poder intentar, pues bueno, digamos, promover el catálogo y su venta. Ok, gracias. Carlos, en tu caso, ¿existen cooperaciones con algunos editores europeos o de otros lados? Sí, si antes Juan decía que cuando abrió la editorial le decían que el cuento no vende, no quiero ni contaros lo que me decían a mí cuando publicaba teatro. Y sigo publicando teatro. Es a la que yo que he sido librero varios años y por tanto también defiendo, como dice Juan, ¿no?, el ecosistema basado en las librerías, el ecosistema editorial. Y he sido de librero y he tenido ocasión también de autodistribuir nuestros libros, porque antes de trabajar colaborar con una distribuidora, como actualmente hacemos, antes nos autodistribuíamos. Eso nos obligó a visitar librerías, ¿no?, en toda España. Y eso fue un trabajo de hormigas, ¿no?, en aquel. Y claro, lo que oíamos todo el tiempo es que el teatro no vende, el teatro no vende, el teatro no vende. Bueno, pues eso, el cuento no vende, el teatro vende menos, ¿no? Ni siquiera en muchas librerías existe un stand, una estantería. Suele estar como, se llama esta... A mí me gusta mucho la palabra otros, pero suele estar en ese rincón, ¿no? Abajo del todo pone otros, ¿no? Como eso que no sabemos cómo llamarlo, ¿no? Es un género que ha sido muchas veces innominado en ese sentido, ¿no? No se sabe muy bien, bueno, pues ahí lo ponemos con los libros de otros tipos de libros que no sabemos cuáles son. Bueno, creo que algo hemos conseguido en 25 años, en 24, todavía no hemos cumplido 25, es que los libros como de Juan Mayorga, Angélica Lidl, Pablo Gisbert, que son de teatro, estén en mesas de novedades, ¿no? Y disputando espacios en librerías con autores de novelas y de relatos, de cuentos y de ensayo, ¿no? Creo que hemos conseguido al menos situar, ubicar. Ahora bien, claro, si esa resistencia existe en España, ni que decir tiene que también existe en Europa. Tal vez el país que mejor trate la literatura dramática es Inglaterra. Inglaterra tiene varias editoriales muy potentes, ¿no?, que donde se publica teatro, ¿no?, y donde además funciona bien. Esas editoriales para nosotros son un poco inaccesibles porque sobre todo se nutren de obras británicas, ¿no?, o obras anglosajonas de Estados Unidos y inglesas. De vez en cuando entran algunos autores, pero por ejemplo Juan Mayorga sí que ha entrado en algún libro, se ha publicado en Inglaterra, ¿no?, se ha publicado en Gran Bretaña y por Oberon. Y bueno, y lo curioso y lo paradójico es que tantos autores como Angélica Lidl, como Juan Mayorga, que ya he nombrado, como Rodrigo García, etcétera, son autores muy traducidos en Europa. Se han traducido al checo, se han traducido al alemán, se han traducido al rumano, al italiano, al francés, etcétera. Y a mí me gustaría, o quiero pensar, que Frankfurt 2022 sea un espacio, ¿no?, un espacio de conversación para, digamos, poder publicar, o más que hacer transacciones económicas, porque también entendemos que nosotros aquí vamos a ganar bien poco, sino hacer que estos libros de estos autores se puedan leer también en aquellos países en sus idiomas respectivos. Yo tengo esa esperanza de que se abra un espacio de conversación sobre los géneros y sobre hasta qué punto, ¿no?, leer a un autor como Martin Amis, ¿no?, no se diferencia mucho, o Tom Stoppard, por poner un autor dramaturgo inglés, no hay mucha diferencia entre leer a un Juan Mayorga o una Angélica Lidl, ¿no? Y que creo que ambos son textos que se pueden leer, son discursos que se pueden leer igualmente, porque además muchas veces son textos que no son ni siquiera diálogos, son como textos escritos como en clásica casi narrativa, pero bueno, digamos que son textos que se hacen en el teatro. Entonces digamos que tienen otro cariz, ¿no? Pero creo que Frankfurt me gustaría tener esa oportunidad de conversar, ¿no? Conversar con otras editoriales. Ya tuvimos una pequeña oportunidad hace unos meses en un evento que organizó Acción Cultural Española, donde fueron varios editores alemanes y tuvimos ocasión de contarles algunos de los libros que publicábamos. Y sí que vimos editores alemanes que estaban, entre ellos Surkamp,
estaban interesados en publicar en algunos de nuestros libros, ¿no? Así que espero que esa conversación iniciada ahí se desarrolle y se extienda y pueda concretarse y concluirse de tal forma que se genere de nuevo otro diálogo para el futuro, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Vale. Lo último que podría decir es que yo creo que estamos en un momento de que hay que disputar el futuro. Hay que disputar el futuro a los que piensan que todo esto solo lo mueve el capital. Y creo que hay otras variables que hay que introducir. No, absolutamente. Y yo creo que lo que está sugiriendo de crear esos espacios de conversación es muy interesante y seguramente que incluso para el año que viene, para Frankfurt, ya no el 22, antes también se pueden organizar cosas y ese tipo de lecturas conjuntas puede ser muy interesante porque de lo que se trata es de establecer primero esas relaciones. Después, quién sabe cuándo puede surgir de ahí algo conjunto, alguna obra que se traduzca, etcétera. Y también con las que continúen las ayudas a la traducción, que acaban de cerrar la segunda convocatoria la semana pasada, pero seguramente que para primavera se abre la tercera. O sea que yo creo que ahora hay que aprovechar ese momento para poder estrechar esos lazos y hacer los contactos para seguir con estas ideas y también para visibilizar esa literatura, hacerla viajar también a otras lenguas. Corina, ¿qué te parece? ¿Qué necesitamos de la parte española para poder interesar al público o a las editoriales alemanas? Tú antes de la Büchergilde has trabajado en otras dos editoriales independientes, pero bueno, independientes Fischer ya no, pero independientes grandes y Fischer, bueno, ya pertenece a un grupo, pero que siempre han tenido una parte dedicada a la lengua española y que últimamente pues va cambiando algo el panorama. Esperamos que ahora aumente de nuevo el interés por la lengua española, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué necesitan tener los libros? Sí, hubo una época que creo que ha bajado un poco el interés en la literatura española, ha sido un poco difícil. Pero sí, siempre ha habido editoriales que publican a nuevos autores españoles, latinoamericanos, eso sí, pero digamos que el éxito económico no ha sido así tan grande. Pero yo creo que ahora es un buen momento porque hace poco yo hablé con una compañera de Fischer justamente y ella me comentó algo que yo también estoy viendo y sintiendo en los, no sé, tal vez últimos 2 años o algo así, que está como aflojando un poco el interés en la literatura estadounidense. O sea, sí se vende, claro, hay estos bestseller que van a estar siempre en primer lugar, eso sí es claro, pero yo creo que hay más interés ahora en la literatura europea. O sea, eso se está viendo que hay más libros que también están en las listas de bestseller de Francia, de Italia, eso que ha empezado tal vez con Ferrante en Italia, o, bueno, pero sí, y eso creo que se necesita, siempre se necesita algunos autores que funcionan de door opener, que abren otra vez el interés del lector en el país, para España en este caso. Y creo que eso ha pasado con Francia, Leila Slimani es un ejemplo que entonces hay otro interés ahora por la literatura de francesa, italiana, lo mismo. Y yo creo que eso puede fácilmente pasar con España. Y para mí yo creo que es un buen momento que España será el invitado de honor en el 22. Y sí, eso es una gran oportunidad. Y sobre todo si hay apoyo a la traducción, es algo que siempre es muy importante para las editoriales independientes, sobre todo. Para ellos necesitan siempre un apoyo financiero. Es lo que se necesita y además yo creo que, claro, la novela siempre es la categoría o el género que más se lee, pero yo creo que también hay interés en novela, en relatos. Teatro tal vez es más complicado, por supuesto, pero sí, yo creo que sí, es un buen momento para la literatura española ahora. Ok.
Juan, te veía un poco inquieto, ¿quieres añadir algo? No, estaba pensando en lo que estaba diciendo Corina, que es verdad que yo también he detectado, y no tanto por la demanda de libros de cuentos, pero sí que en el universo de escritores amigos y demás, sí que me trasladan sus experiencias de resultados en Europa, y siento que hay una mayor permeabilidad de lectura de algunos autores en español. Y no hablo de casos importantes como Aramburu o como Manuel Vilas. Algunos escritores me han dicho que han tenido sorpresas, quizá no numéricas en ventas, pero sí un primer paso, digamos, de una buena acogida lectora, crítica, para crear una base que desde luego en un contexto de Feria de Frankfurt, apoyo institucional y sensibilidad editorial extranjera, va a favorecer la visibilidad de la literatura española de todos los géneros, incluidos aquí el teatro y el cuento que estamos esperando. Claro que sí. Ojalá. Bueno, los tres algunos habéis hablado de la relación especial que tenéis con los libreros. O sea, tú mismo, Juan, lo has dicho. Carlos, me imagino que al trabajar en un género tan específico como el teatro, también habrá alguna relación especial. Y Corina, bueno, con esas librerías asociadas a la editorial, me parece que sería también un buen momento para hablar un poco sobre ese posicionamiento también y ese canal de venta de las librerías, la importancia que tiene y cómo está funcionando, cómo se acogen vuestros géneros o vuestros libros en el caso de la Büchergilde. Sí. ¿Quieres comentar quizá primero Sí. tú, Corina, y luego pasamos a Carlos y a Juan? Sí, nosotros como Büchergilde estamos trabajando con más de 100 librerías en toda Alemania, también en Austria y Suiza. Son librerías, sobre todo, o creo que todos realmente independientes, pequeñas, de las que da gusto entrar y descubrir cosas que tal vez no vas a encontrar en las grandes librerías de cadena. Y tienen su programa normal, digamos, puedes comprar los libros que quieras ahí, pero también tienen siempre nuestros libros y tú como afiliado puedes ir a comprar, a mirar los libros, esa oportunidad que no tienes si compras por internet. Puedes mirar los libros y puedes comprarlas y bueno, otra vez es para los afiliados solo. O sea, pero eso también es una buena promoción para nosotros porque, por supuesto, hay clientes que entran, que ven los libros, que son normalmente sí tienen un aspecto muy valioso, muy precioso, de materiales muy valiosos. Y entonces también eso, pues, los libreros hablan de la Büchergilde, de nuestra idea, del club, y entonces también es para conseguir más afiliados a nuestra comunidad. O sea, y hay varios eventos, claro, lecturas, o también presentaciones de libros, de los calendarios que estamos haciendo. Eso funciona así. Tenemos una relación muy estrecha con los libreros, porque, claro, si tú te comprometes a trabajar así con la Büchergilde, con nuestros libros, los libreros son amantes del buen libro, de un libro bonito de afuera y de adentro. Entonces, sí, es algo que creo que hay un muy fuerte lazo entre los libreros y nosotros como editorial. Lo que es importante también es ese detalle que tienen los libros, porque son, como decías antes, son licencias con otras editoriales, pero tienen siempre un diseño especial, un ilustrador especial, etcétera. O sea, son libros realmente muy bonitos. O sea, es algo que para los que no conozcan la editorial, sí me gustaría subrayar eso. Algo que también, Carlos, vosotros he visto en la página web que tenéis
en el punto que dice autores, destacáis mucho también a los traductores, que me ha llamado la atención muy gratamente, y a los ilustradores. O sea, también cada libro tiene a un ilustrador especial a los cuales también estáis fomentando a través de esa presentación en la página web. Pero bueno, era solo un comentario para seguir hablando sobre las librerías. Sí, claro, sí. Nosotros entendemos, no sé también si influidos por lo teatral. El teatro es un lugar donde se reúne gente para mirar conjuntamente algo que ocurre en la escena, ¿no? El teatro solo se da si se da esa reunión. Entonces, de personas, consideramos que la literatura es un lugar colectivo y también, por tanto, es una realidad compartida, ¿no? Y digamos que nuestro lema, uno que usamos a menudo, es como se llama así, La Uña Rota, es una editorial dependiente de lectores independientes. Ahí, cuando decimos lectores, entran también las librerías, se podría añadir, y de librerías independientes, obviamente. El librero tiene un criterio a la hora de escoger los títulos que va a mostrar al lector que entre por la puerta. Tiene un criterio a la hora de destacar unos títulos frente a otros, de seleccionar cuando va el comercial a llevarle la lista de libros de novedades, de seleccionar cuáles cree que encaja mejor en su línea librera, ¿no? Paco podría hablar de esto, ¿no? Creo que Más Librería es un caso muy claro de tener una línea muy clara a la hora de ofrecer de toda la variedad que hay, porque hay muchísimas novedades al cabo de las semanas, de hacer una criba, ¿no? Yo, como fui librero, entiendo también ese trabajo del librero. Es un trabajo difícil. No entiendo que un editor deba como influir en el criterio de un librero. Un editor solo puede influir en el trabajo de un librero a través de los libros que publica, nada más. O sea, decir, a través de su trabajo, nada más, de su empeño, de su cuidado y de la conversación que también pueda entrar entre un librero y el editor, ¿no? Me gusta hablar mucho con los libreros porque también lo aprendí mucho siendo librero y bueno, y comentar también cuáles son sus preferencias, saber un poco qué mima y por aquello de que, bueno, así si entramos en coincidencias, ¿no? Y de ahí pues surge una relación más estrecha para trabajar conjuntamente. Pero sí, yo creo que a lo mejor un editor debería ser librero también en su vida alguna vez. Y un editor debería ser traductor y debería ser autor y debería, cuanto más mejor conozca el sustrato, las dificultades de los oficios con los que convive, yo creo que mejor tratará a esas personas que están ahí. Y yo considero que un traductor, obviamente, yo he traducido también alguna vez alguna cosa, es un autor. Y es un autor muy sufrido, no por trasladar a un idioma las palabras que ha escrito otro en otro idioma, va a ser menos sufrido que un autor que está inventando una novela, ¿no? Inventando una obra de teatro, un poema. Yo creo que son autores, de alguna forma, igual que el ilustrador. Por eso lo tenemos bajo la misma etiqueta, como bien has dicho antes, dentro de nuestra página web, ¿no? Y en ese sentido, creemos que el librero articula todo el trabajo que hacemos, en tanto que es como ese guardia que está dirigiendo el tráfico, ¿no? Entonces tiene que de alguna forma hacer pasar algunos títulos por aquí, otros títulos por allá, y el lector, cuando llega a la librería, tiene el trabajo prácticamente hecho. Solo tiene que, de alguna forma, entender el código de esa librería para saber dónde están las cosas. Y a mí esas librerías que trabajan en el fondo, que trabajan en la novedad, que trabajan pensando a medio y largo plazo, no pensando en lo inmediato, son las librerías que me interesan y con las que más a gusto me siento trabajando. Muy bien. Juan, ¿cómo es tu relación con las librerías independientes? Pues la verdad es que yo creo que es una relación siempre sostenida y saludable en el tiempo. O sea, si antes he dicho que la edición es como una amplificación de la pasión lectora, creo que esa amplificación acaba resolviéndose en el eco que se hace entre todas las librerías de los catálogos editoriales. Páginas de Espuma siempre ha promovido un diálogo y una conversación continua con los libreros, porque el editor, y lo ha dicho y lo ha apuntado muy bien Carlos, puede acabar encerrado entre cuatro paredes, rodeado de manuscritos y de sus pequeños problemas o sus grandes pequeños problemas, y no tiene un contacto con la realidad cotidiana que es la que tiene el librero. Corina ha dicho una palabra preciosa en el fondo, que es comunidad, y creo que las editoriales independientes deben crear comunidad
con las librerías independientes. Ahí hay mucho trabajo por hacer, se está haciendo, pero creo que cualquier iniciativa en ese sentido de una editorial independiente, contando siempre con editorial y con librería, va a poder funcionar. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido muy militantes desde nuestra página web, donde la opción de compra pasa por la librería. No, tú puedes entrar a páginas de Espuma a comprar un libro, pero quien lo vende es la librería. Como anécdota digo que vienen lectores a nuestra editorial que saben dónde estamos y les tomamos de la mano y vamos a las librerías de Malasaña para que compren el libro, o hemos tomado el libro de la editorial, hemos ido a la librería y le hemos dicho, mira, véndeselo, que lo quiere. O sea, hasta ese grado es la militancia. Luego, por supuesto, no por las especiales características que vivimos ahora, pero constantemente estamos resolviendo una suerte de programación de actividades, clubes de lectura, encuentros, talleres de escritura, cualquier cosa que suponga crear comunidad de lectores dentro de la comunidad de las librerías. Tenemos un proyecto que se llama Aula de Cuento, que nosotros financiamos la visita del escritor o la escritora al centro escolar. Previamente se ha hecho un trabajo en conjunto con la librería y los profesores para que haya una lectura obligatoria entre los alumnos de ese texto, de ese libro que se compra en las librerías. Y esto es un acto de generosidad de las librerías, porque a veces se hace a través de una librería y venden todas de una ciudad. Esto es maravilloso. Y incluso ya, y con esto acabo, incluso en épocas tan difíciles como han sido las semanas más duras de confinamiento de la epidemia, hemos podido hacer actividades pensando en las librerías cuando estaban cerradas. Hemos hecho clubs de lectura. Personalmente hicimos una iniciativa que tuvo bastante éxito, que fue un curso express de edición, que tuvo unos cuantos centenares de lectores que se sumaron a la causa y solamente se les pedía, dinos qué librería y danos 3 libros del catálogo que quieras comprar. Cuando las librerías vuelvan a abrir, gestionamos tu pedido. Y así se hizo. Creíamos que iba a ser un curso de 10, 20 personas, como suele ser un taller de escritura, y en una semana se apuntaron más de 300 personas. Entonces, ese tipo de trabajos es lo que crea comunidad, que es una palabra absolutamente maravillosa. Sí, la verdad que el tema de comunidad, y creo que se ha demostrado mucho en esa época del estado de alarma, sobre todo en los meses abril, mayo, junio, ha sido increíble, o sea, por lo que yo he podido seguir en España, pero también en Alemania. O sea, realmente la solidaridad con la librería es lo que más ha llamado la atención. O sea, de repente era como que todo el mundo se preocupaba porque sobrevivieran las librerías, algo que antes por lo menos no se había manifestado así, ¿no? O sea, la gente estaba más abierta a distintos canales de venta también, y no se les daba la importancia como se merecen hasta ese momento, y fue muy llamativo en todas partes. En realidad, sí, bonito, un símbolo bonito, porque incluso el otro día en la mesa sobre libreros también decían que muchos habían comprado bonos, comprado vales, pero que luego no iban ni a recoger los libros. O sea, decían, no, o sea, los libros venderlos como queráis, era más bien para apoyar a la librería, que es un símbolo muy, muy bonito. Bueno, estamos llegando al final, no sé cuánto nos queda, 2 minutos. Pues no sé por dónde terminar. Quizá lo que decías ahora de la comunidad, Juan, y el club de amigos y el club o ese grupo de la Büchergilde, ¿cómo los cuidáis? O sea, ¿les mandáis boletines? ¿Realmente hay encuentros? ¿Es gente fija? ¿Os escriben? ¿Qué hacéis con ellos? ¿La Büchergilde es lo que pregunto? Sí, hay un lazo también bastante estrecho, o sea, mandamos los newsletters, estamos en contacto, tenemos todavía como, yo creo que somos 4 compañeras que están al teléfono de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde,
O sea, puedes llamar, puedes hacer tu pedido, pero también puedes hablar de literatura con las compañeras. A veces me pasan a mí como editora para hablar un poco sobre un libro. O sea, eso es lo que pasa. Es una... Sí, creo que por eso está funcionando bastante bien ahora, porque la gente, hay más clubes de lectura, gente que se encuentra para leer todos un solo libro, para hablar del libro, y es algo que nosotros ofrecemos desde hace 100 años, más o menos. O sea, ser un club, ser miembro, ser una comunidad, y eso funciona bastante bien. Por eso lo pregunto, porque ha cambiado un poco la manera, pero, o sea, yo concretamente lo sé de Brasil, donde hace un par de años se creó Tag Libros y ahora tienen a un montón de asociados que reciben cada mes su cajita con un libro, con un no sé qué, con un detallito, y funciona de maravilla. Cuando, bueno, todos sabemos cuando cerró el círculo de lectores, etcétera, etcétera, que parecía que era un modelo de negocio que ya no existía. Es que ahora ha cambiado. O sea, sí, es otro tema. Bien por las librerías también, porque la gente se siente muy en casa en su librería, donde siempre va, donde conoce al librero. O sea, son los dos polos, yo creo, como nosotros como editorial, pero que estamos presentes, que estamos ahí para hablar, y también las librerías donde la gente puede ir, y también en los eventos que hacemos en las librerías. O sea, claro. sí, hay que tener al lector muy, muy cerca. El contacto con la comunidad. Sí, es muy importante. Sí. Bueno, ¿queréis decir algo más para terminar, Carlos o Juan? Pues Adelante, bueno, sí. Bueno, el tema de la comunidad también nos interesa también mucho. Yo creo que por eso un editor que no deja de hacer propuestas de lectura, al final un editor lo que hace es proponer, una editorial propone lecturas a un grupo de personas que interesadas a lo mejor en leer, ¿no? En leer frente a otras formas que ahora de entretenimiento que hay ahora, que bueno, también pienso que son compatibles, pero sí, yo creo que un editorial tiene que ser muy, ¿cómo llamarlo? Como muy exigente, ¿no? Con su trabajo, en el sentido de hacerles ver, encontrar huellas donde no hay, ¿no? Y que los lectores puedan entrar en esa dinámica, ¿no? De esta editorial me va a ofrecer textos, ¿no? De alguna forma donde a lo mejor está abriendo caminos donde no lo sabía, ¿no? Y yo creo que eso, la comunidad es lo que se tiene que sorprender. No podemos nutrirles con libros ya sobresabidos, ¿no? Con fórmulas que se repiten una y otra vez, sino con textos que incluso incomoden, ¿no? Incomoden y que se hagan cuestionarse, nos hagamos cuestionar un montón de cosas, ¿no? De la actualidad y del futuro, del pasado, ¿no? Y con eso ya me callo. Sí, yo nada, un detalle que a lo mejor que no lo hemos nombrado, pero que sí que suma a esa comunidad, más allá de hacer las propuestas editoriales, es una forma magnífica de hacer comunidad, y es que ahora, aunque somos editoriales del siglo XX, algunas casi del siglo XIX, pero del siglo XX, vivimos en el siglo XXI, y la tecnología nos ha permitido hallar alguna alternativa virtual, para poder hacer comunidad. Sin duda ese esfuerzo nuevo y siempre cambiante, y que es un paradigma todavía inestable, pero sí que supone que esa presencia como para hacer también comunidad, y que finalmente esos lectores recaigan y vuelvan a recaer en la visita a una librería. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido muy bonito terminar con la librería, ya que no teníamos a ningún librero aquí presente en este encuentro que generalmente incluye a editores y libreros independientes de la librería Cálamo. Y bueno, gracias a los tres por participar en este encuentro, y espero veros pronto de manera física en algún sitio. Quizá a Cogina más fácil que a otros, pero espero que a vosotros también. Ojalá que sí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo. Un saludo a todos y a todas. Un saludo. Adiós.